ocupamos aquí este salón y hay varias iglesias aquí, hermanas, son nuestra familia también que tienen su tiempo de adoración y nos alegramos por eso, ¿ya? Y parte de lo que nosotros ocupamos, lo que son ofrendas y diezmos para arrendar aquí, y bueno, seguimos orando y soñando de que tal vez en el futuro, si Dios lo permite, podamos tener Vida Real Barranquilla su propio lugar y así no podamos interrumpir la alabanza de nuestros hermanos que están a los lados, ni tampoco nosotros tengamos interrupción en nuestro tiempo. Seguimos orando por eso. Quiero invitarle que abra su Biblia. Si usted trajo la Biblia, muy bien, quiero felicitarlo, aunque sea en su celular, aunque los que usan, no voy a decir nada. Muy bien que traiga su Biblia, como sea, ya sea física en su celular, aquí también la vamos a proyectar. Lo importante es que usted esté expuesto a la palabra de Dios. El libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje bajo el tema o el título, ¿por qué me persigues? Amén. ¿Lo ha perseguido alguien a usted alguna vez? Cuando usted se casó, antes que se casara su esposo o esposa, ¿lo persiguió, la persiguió a usted? Bueno, algunos dicen, bueno, así uno demuestra el amor, ¿cierto? Uno cruza mares, cordilleras, países, persiguiendo a la persona que le interesa. Hay personas que nos persiguen con un buen interés, ¿cierto? Pero hay otras personas que nos persiguen no con un buen interés. Hoy día quiero hablar acerca de este tema. Una pregunta, ¿por qué me persigues? Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6. Quiero basar la enseñanza de hoy en la vida de una persona que era un perseguidor. Pero después, en su vida, él tuvo que vivir que lo persiguieran. Es decir, él sabe muy bien, la persona en la cual hoy día quiero compartir con ustedes, lo que es perseguir. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice así, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, esta ciudad, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, Saulo oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, esta es la historia de uno de los más famosos cristianos de toda la historia de la cristiandad. Este personaje nosotros lo comenzamos a conocer en la Biblia como Saulo. Así se describe su nombre en el primer versículo. Y por eso es que para poder entender esta historia de este hombre que, como leímos, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, con el mismo Señor Jesucristo resucitado, quiero que podamos hoy día poder conocer lo que ocurrió con este hombre, Saulo, de la ciudad de Tarso, este hombre que tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Qué ocurrió con él? ¿Qué ocurrió con su vida cuando tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo? Yo estuve orando esta semana para ver qué el Señor quería compartir y qué podía yo compartir con todos ustedes, buscando dirección. Y la verdad, durante mi tiempo aquí yo me he alegrado y lo he comentado con algunos de ustedes al ver algunos de los primeros personas que estuvieron visitando Vida Real Barranquilla, que no eran seguidores de Cristo, que no eran cristianos, muchos de ellos con miedos, temores y prejuicio a la iglesia, a Vida Real y a los pastores, a nosotros, a los otros cristianos. Y esta semana realmente me ha alegrado al verlos cómo ellos están sirviendo. En algunas reuniones están adelante, como nuestra hermana Ana, que estuvo coordinando aquí, y otras hermanas que hemos estado hablando, y hermanos, cómo ellos
al recordar cómo llegaron el primer día a vida real y qué es lo que hoy día están haciendo, cómo su vida fue cambiada. Desde que llegaron a vida real, tuvieron un encuentro con Jesucristo y qué están haciendo hoy día. Bueno, vamos a ver la historia de otro cristiano y muy famoso llamado Saulo de Tarso. En primer lugar, quiero que se concentre y vaya conmigo al versículo 1. Y nos fijemos en lo primero que aparece en el versículo 1 del capítulo 9. Lo primero que aparece ahí es el nombre Saulo, ¿cierto? Es lo primero que aparece, porque Saulo es uno de los protagonistas de esta historia. ¿Quién era Saulo? Bueno, la Biblia habla de Saulo no tan solo en esta historia como alguien que perseguía a los que creían en el Señor Jesucristo, que en ese entonces cuando la iglesia nació se les llamaba no todavía iglesia de Cristo, iglesia de Dios, sino que se les llamaba a los del camino. Ya así se les llamó al principio a los seguidores, discípulos del Señor Jesucristo. Saulo no tan solo se describe aquí como alguien que no gustaba de los cristianos, sino que también la Biblia y Saulo mismo, quien después lo conocemos como el apóstol Pablo, él se describe a sí mismo, a muchos cristianos más, quién era él y quién es él. Y esta descripción, para que usted pueda conocer más a Saulo, él la comparte en el libro de Filipenses. ¿Ya? En capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4, Pablo escribe, en Filipenses capítulo 3, versículo 4, si usted quiere buscarlo, dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Es decir, estaba pronto él a sacar su billetera y mostrar todos los... ¿Quiénes tienen billeteras acá? ¿Alguien tiene billetera? ¿Alguien usa billetera? ¿Con qué llena usted la billetera? Las personas, ¿con qué llenamos la billetera? Tarjeta, ¿cierto? Entonces, uy, mira, la billetera, el pastor es gorda, está gordita la billetera. ¿Ya? Y a veces nosotros, aunque no seamos pastores, digo, cualquier persona, pensamos, si tengo una billetera gordita y la saco de repente, a veces, esa persona parece que es de buena situación. Y a veces cuando abrimos la billetera sacamos una tarjeta, dos tarjetas, ¿cierto? A veces son tarjetas que ni siquiera tienen dinero, pero las ponemos ahí. ¿Por qué? Porque son doradas, ¿ya? Y llaman la atención. Si me ven con una tarjeta dorada, oh, sí, pero bueno, no tengo nada ahí, pero hay que llenar la billetera, ¿cierto? Y sacamos. ¿Y con qué va a pagar usted? A ver, déjeme ver, voy a sacar y muestro. No, esta no la voy a usar hoy día. No tengo dinero, pero la mostramos, ¿ya? Y solamente tenemos una tarjeta de ahorro del banco. Y tenemos nuestro carnet, ¿cierto? Tenemos carnet, tenemos nuestra licencia de conducir, y a veces ponemos fotos de la familia, aquellos que son buenos maridos ponen fotos de la esposa, ¿cierto? Y todo eso. Bueno, y a veces nosotros como que nos tienta mucho mostrar nuestras credenciales, lo que tenemos. Bueno, Saulo de Tarso, a quien hoy día estamos conociendo, él escribió esto, no porque él quería pavonearse y mostrar todos sus títulos y quién era, sino que él quería que los hermanos en Cristo y la iglesia supieran quién era Saulo o el apóstol Pablo antes de Cristo. Y por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, en lo que tiene en su billetera o en el diploma. Versículo 5, él continúa, versículo 4 dice, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, escribía Saulo, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, compromiso, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Todo esto eran los antecedentes que tenía Saulo, a quien nosotros estamos leyendo hoy día. Saulo era un hombre religioso. Él no tan solo era alguien que le interesaba la religión, sino que era alguien comprometido con la religión, y específicamente la religión judía. Y no tan solo le gustaba la religión, es decir, le gustaban los temas de Dios, juntarse con otros que buscaban a Dios,
sino que Saulo tenía un gran interés en Dios y su compromiso, ese interés lo llevó a estar tan comprometido con Dios que él dice en su descripción que él era muy celoso, que él era muy obediente a la ley, fariseo de fariseos, es decir, si alguien había en la iglesia, vamos a ponerlo en el contexto de la iglesia, si alguien en la iglesia es un buen hermano, yo era mejor que ese hermano, decía Pablo. Si los pastores son espirituales, yo era más espiritual que los pastores, Saulo decía. Él dice que lo circuncidaron a los 8 días, es decir, fue consagrado desde nacimiento casi para servir a Dios. Él también dice, yo vengo con este linaje, mi familia, yo soy israelita, del pueblo de Dios. Pero no tan solo decía del pueblo de Dios, sino que yo soy de la tribu de Benjamín, una tribu también muy especial. Bueno, este Saulo era un hombre, yo quiero que usted lo conozca, porque era un hombre que pensaba en Dios, que conocía a Dios, que quería buscar a Dios. Él tenía su vida, ya él tenía sus planes, sus proyectos en el futuro, pero era alguien que pensaba mucho en Dios, Saulo. Y lo que nosotros leemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 9, muestra este compromiso y cómo Saulo veía la religión, cómo Saulo veía su relación con Dios. Dice que Saulo respirando todavía amenazas y muerte. Queridos hermanos, ¿qué religioso? ¿Usted ha conocido a una persona religiosa en su vida? Y yo no me refiero a alguien, tal vez a veces asimilamos la palabra religioso con hipocresía. No, me refiero, ¿usted alguna vez ha conocido a una persona que le interesa la religión? ¿Alguien que le gusta ir a la iglesia? ¿Alguien que siempre está hablando de Dios? ¿Usted conoce a alguien así? A veces uno conoce a alguien así y dice, bueno, está listo para el sacerdocio, está listo para monje, no sé cómo dice, para canonizarlo, ¿cierto? ¿Ha conocido a alguien así? Dice, oh, mira, si hasta habla como pastor, si hasta habla como sacerdote, y hablamos así de una manera especial. ¿Ha conocido una persona así religiosa? ¿Cierto? ¿Cómo se comportan las personas religiosas? Ahora, dice que Saulo era un hombre religioso, él se describe fariseo de fariseo, un hombre celoso, guardaba la ley de Dios, pero mira lo que dice aquí, Saulo respirando todavía amenazas y muerte. ¿Qué tipo de religioso era Saulo de Tarso? Nosotros entendemos que los hombres o personas que van a la iglesia, se supone que son personas que se portan bien. Se supone que son personas que tienen buenos intereses, buenas intenciones. Pero ponga atención en este religioso. Dice que Saulo, quien era fariseo de fariseos, perteneciente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, dice que él respiraba amenazas y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. ¿Qué hicieron los discípulos del Señor para que Saulo respirara amenazas y muerte en contra de ellos? Yo quiero contarles que cuando yo era pequeñito, comencé a tener la primera experiencia con cristianos. ¿Ya? Yo recuerdo que el primer cristiano que yo conocí fue mi hermano mayor. Le decimos Nando o Fernando. Yo tengo todavía imágenes vívidas cuando él llegaba a la casa. Me acuerdo una vez, todavía tengo imagen, mi mamá se puede acordar cuando él llegó del servicio militar. Tengo imagen vívida cuando él iba a la iglesia, cuando él nos enseñaba acerca de Cristo. Yo era pequeñito, así como mis hijas. Todavía ni siquiera estaba en primero básico. Y aún así, en esa edad, mi hermano siempre hacía algunas enseñanzas didácticas. Él usaba las cajitas de fósforo, ¿sí? Las cajitas de fósforo, le hacía una abertura y con los palitos de fósforo, arriba y abajo, él lo incrustaba y hacía unos pergaminos y en una hojita él hacía una historia bíblica. Y él me enseñaba o trataba de enseñarnos a nosotros el evangelio rodando el palito de fósforo y mostrándonos las imágenes bíblicas. Ese es nuestro hermano mayor. Fue la primera persona que yo conocí que era un cristiano, pero fue la primera persona que yo también vi
que él sufrió por ser cristiano. En el tiempo en que yo era pequeño y él era un joven, ser cristiano, ser evangélico no era algo agradable en la sociedad. De hecho, había mucho rechazo, mucho más que hoy día, años atrás, estoy hablando de 40 años atrás. Había mucha persecución. Si tú eres cristiano en tu familia, hasta tu familia no gustaba de ti. ¿Por qué Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor? ¿Será que estos cristianos de la iglesia al comienzo eran personas malas? ¿Será que estos cristianos, estas personas que decidieron seguir a Jesús, eran personas que actuaban mal? ¿Eran personas que le pegaban a su esposa, que robaban, que asaltaban en la calle, que robaban celulares en ese entonces, que andaban en moto y robaban los celulares en la esquina? ¿Será que por eso es que Saulo tenía estas amenazas, respirar amenazas y muerte en contra de los cristianos? ¿Será que estos discípulos del Señor Jesucristo eran malas personas? Y por eso es que Saulo quería terminar con los cristianos. Yo quiero decirle, después que yo crecí, yo me acuerdo y todavía tengo la imagen cuando viví un tiempo con mi abuela de parte materna, de mi mamá. Yo viví un tiempo con ella en la ciudad de Santiago. Yo era bien pequeñito, en una población como parecido a Soledad acá, en un barrio. Y yo me acuerdo un día que estábamos en el patio, yo era bien chiquitito y yo era como podríamos decir, tal vez en ese entonces el preferido de mi abuela, porque yo era bien travieso, la verdad era muy travieso, y ella siempre le gustaba. Yo era pequeñito, todavía no iba al colegio, y a ella le gustaba porque a veces yo escuchaba música y me ponía a bailar y era loco como niño. Ustedes saben cómo los niños bailan a veces. Y yo me acuerdo a mi abuela riéndose de mí y aplaudiendo y gozándose. Y me acuerdo un día que estábamos así en el patio y el vecino comenzó a poner música cristiana como nuestros hermanos que están aquí al lado. Y yo recuerdo que mi abuela me dijo, mira Darío, esos son los aleluya, pero en Chile les decimos canutos. Y yo me acuerdo que ella me dijo, Darío, grítales canutos. Y como yo era pequeñito, todavía no hablaba bien, yo les gritaba, nutos, nutos. Y me dijo, tírale unas piedras. Entonces yo agarré unas piedras y las tiré así, bien alto, al techo, porque era techo de zinc. No sé si acá ocupan techo de zinc, de metal. Entonces, para que la piedra sonara fuerte, y pararan la música, porque era una música con volumen alto y cristiana. Y yo me acuerdo que cuando tiré esas piedras salí corriendo para adentro, para que no me pillen. Pero la verdad, esos fueron mis primeros encuentros con los cristianos. Es decir, yo quiero decirle, a mí los aleluya, los cristianos no me gustaban. Yo no gustaba de ellos. De hecho, a veces cuando crecí, ya era adolescente, jugábamos fútbol en la calle con mis amigos, salíamos en la mañana hasta la noche, a veces jugábamos a la pelota, y cuando estábamos en el mejor tiempo del partido, llegaban caminando los aleluya, cantando con sus guitarras y se paraban justo donde estábamos jugando nosotros a la pelota. Y yo estaba enojadísimo, ¿por qué se tienen que parar aquí si estábamos jugando de lo más bien? Bueno, la verdad es que yo comencé a conocer así de a poco a otros cristianos y no me gustaban. A veces me invitaban a iglesias y yo no quería ir. Algunos de ustedes conocen cómo yo llegué a la iglesia. A mí uno de mis hermanos, después que se convirtió, me invitaba, Darío, ¿vamos a la iglesia? No, porque yo quería quedarme el domingo a escuchar el partido de la Universidad Católica, a escucharlo en la radio o verlo en la televisión. Cada domingo me invitaba. No, yo decía, tengo que estudiar, le decía, pero yo no tenía que estudiar, yo quería quedarme a escuchar el partido. Gracias a Dios que hoy día estoy aquí, aunque estamos en la final del mundial, pero en ese entonces, si me hubieran dicho, oye, vamos a la iglesia, ni loco me pierdo la final del mundial. Pero así era. Y no me gustaban los cristianos. Bueno, Saulo de Tarso era una persona así. Tal vez usted era una persona así. Tal vez usted es una persona así. O tal vez usted conoce a alguien que no quiere saber nada de los que, pienso que aquí le dicen los aleluya, los cristianos. Tal vez usted conoce a alguien. Bueno, Saulo de Tarso era este tipo de persona.
Y lo interesante es que aunque él era religioso, él no se comportaba como un buen religioso. Él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este Saulo de Tarso, el famoso apóstol Pablo. Saulo respirando todavía amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Pero la Escritura dice que él pidió permiso para ir a otra ciudad de Jerusalén, como de Bogotá, a una ciudad tal vez cerca de Bogotá. ¿Qué ciudad puede estar cerca de Bogotá? Ibagué. Él pidió permiso de las autoridades de su iglesia para ir a Ibagué y encontrar a discípulos de Jesucristo, tomarlos, amarrarlos y llevarlos de vuelta a Jerusalén. Él era un perseguidor de cristianos. Y la Biblia dice, en lo que hemos leído, que cuando él iba de camino a Damasco o a Ibagué, desde Bogotá, él iba camino a otra ciudad llamada Damasco. Dice que él tuvo una experiencia como nadie más en la Biblia. Nadie más. Usted puede leer la Biblia desde el comienzo hasta el fin y no va a encontrar a nadie que tuvo una experiencia como la tuvo este hombre religioso Saulo. Dice el versículo 3, mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra por este resplandor que hubo, lo más probable es que él iba o en caballo, o en burro, o en camello, dice, cayó a tierra, o tal vez caminando, y cayó a tierra por este resplandor. Dice la Escritura, Saulo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense ustedes. Yo recuerdo una vez, y quiero contarle esto, hermano, como pastor en Chile, una vez tuvimos una reunión. Y en esa reunión compartimos acerca de Jesucristo con las personas. Y después de la reunión invitamos a algunas personas que querían decidir en ese momento, en esa reunión, en ese día, entregar su vida a Jesucristo. Y hubieron 2 personas ese día que entregaron su vida a Jesucristo, una mujer y un hombre, a quien yo recuerdo muy bien. Y cuando terminó la reunión, esta mujer se acercó a mí y estábamos conversando con el hombre que también entregó su vida a Jesús. Esta mujer se acercó y me dijo, pastor, yo cuando decidí entregar mi vida a Jesús sentí como un calor en mi interior y en mi pecho y yo estoy segura que Jesucristo vino a morar en mi vida. Y yo le dije, qué bueno, hermano, que tuvo esa experiencia. Pero el hombre que se convirtió estuvo al lado mío y después de escuchar ese pequeño testimonio me dijo, pastor, ¿sabe qué? Escuchando yo quiero decirle algo. Yo no sentí ningún calor que entró y estuvo en mi pecho cuando entregué mi vida al Señor Jesús. Pastor, ¿será que yo lo hice bien? ¿Será que cuando yo entregué mi vida a Jesús, realmente Él me aceptó? Pastor, ahora tengo serias dudas si realmente lo hice bien o si Dios me aceptó, porque yo no sentí ese fuego, ese calor en mi pecho que tal vez me ayudó o me podía haber ayudado, que Dios vino a morar en mí. Y la verdad, queridos hermanos, es que ese hombre nunca más volvió. Y a veces nosotros pensamos que todos los cristianos tenemos que convertirnos como Saulo de Tarso, porque si no nos convertimos con la misma experiencia de Saulo de Tarso, entonces no vale. Entonces no es real, no es como uno debe llegar a ser cristiano. Queridos hermanos, yo quiero decirles, no hay otra historia en la Biblia de una persona que se convirtió a Dios como esta historia de Saulo de Tarso. Y si usted está esperando tal vez para tener un encuentro personal con Jesucristo, a que hay un resplandor en su habitación y usted escuche una voz audible que le diga, Darío, Adriana, Luis. Y si usted no tiene ese encuentro, usted va a decir, Dios no me está llamando. Quiero decirle, no es así. Esto fue un encuentro especial de Dios con Saulo, porque Dios tenía un propósito especial con este hombre. Pero Dios llama a cada persona y se encuentra con cada persona de una manera totalmente distinta la una a la otra.
Queridos hermanos, ¿saben dónde yo me convertí? En una peluquería. ¿No que las personas se convierten en la iglesia? ¿No que las personas se convierten en una campaña en la calle cuando alguien les predica el evangelio? Yo me convertí sentado en una peluquería. Yo ahí tomé la decisión de entregar mi vida al Señor, y en ese asiento de esa peluquería, yo tuve la convicción y la certeza de que Cristo era mi Salvador y Dios era mi perdonador. En una peluquería. ¿Será que todos los cristianos debemos convertirnos en una peluquería? ¿O en el supermercado, en el ARA, en la Olímpica? ¿O en el mall, en el Viva? ¿O en qué otro mall? Hay un montón de malls acá, oye, increíble. Pero dice que cuando este hombre iba buscando a los discípulos para amarrarlos, agarrarlos y llevarlos a Jerusalén, respirando con rabia, amenazas y muerte, dice que el Señor Jesucristo se le apareció. Versículo 5, cuando él escuchó esta voz: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? Versículo 5, Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Ahora, en los tiempos de Saulo, cuando alguien llamaba a otra persona Señor, es porque estás reconociendo que esa persona es autoridad. En los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de Saulo, en los tiempos del Imperio Romano, cuando a alguien se le llamaba Señor, es porque esa persona era importante, es porque esa persona era autoridad. Hoy día no ocupamos tanto este término, ¿cierto? En Chile, años atrás, cuando nosotros los jóvenes nos encontrábamos con un vecino que ya era una vecina, nosotros le decíamos: ¿cómo está, señor? ¿Cómo está, señora? ¿Cierto? Hoy día los jóvenes: ¿cómo estáis? Bueno, así hablamos en Chile. ¿Cómo estáis? Luis, ¿cómo? A ver, discúlpame, demórate un poquitito, don Luis. ¿Cierto? En los tiempos del Señor Jesús, cuando alguien llamaba a otra persona Señor, es porque reconocía que esa otra persona era alguien importante. Y fijémonos que Saulo, cuando escuchó esto y este resplandor, él no preguntó: ¿quién eres? Sino que él preguntó: ¿quién eres, Señor? Porque reconoció que esta persona que le hablaba, con esta experiencia que estaba teniendo, era porque era alguien muy importante. Y cuando él preguntó: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo, el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor Jesucristo, cada vez que nosotros la llamamos, Él está atento. Si usted quiere saber quién es Jesús, el Señor, yo quiero decirle, Él quiere saber que usted lo conozca. Él quiere que usted sepa que Él quiere ser conocido por usted. Él quiere revelarse a usted. Él quiere ser cercano. Cuando Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor?, el Señor Jesucristo no contestó: adivina. Un ángel, Gabriel. No. Buen intento, pero adivina. Cuando Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor?, el Señor inmediatamente dijo: yo soy Jesús. Ahora, cuando Él se presenta: yo soy Jesús, Saulo sabía muy bien quién era Jesús. Porque Saulo no quería que este nuevo movimiento, el camino, creciera, seguidores de un tal Jesús de Nazaret. Saulo sabía muy bien quién era Jesús, Jesús de Nazaret. Imagínense ustedes la sorpresa de este hombre que perseguía a los seguidores de Jesús, cuando el mismo Señor Jesús se le presenta y le dice: yo soy Jesús. Pero no tan solo el Señor le dice: yo soy Jesús, sino miremos lo que dice la Escritura: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando yo era chico, y usted puede preguntarle tal vez a mi mamá, buena testigo, yo no era un niño muy ejemplar. Los vecinos no gustaban de mí. Muchos vecinos fueron a mi casa para hablar con mi mamá y poner, como dicen aquí, un reclamo por el hijo, no sé cómo dirán acá. Quejas, a poner quejas de mí. Mi mamá tenía que, no sé cómo lo hizo,
ya, para defenderme. Muchas veces yo hacía travesuras y a veces éramos no gentil con otros niños. Y a veces nos comportábamos mal y trataba mal a otros niños que eran vecinos míos. Y yo era ahí el chacho y que les golpeaba, les hacía bullying, me burlaba de ellos, sobrenombre, pero cuando salía el papá del niño, porque salió el papá, ¿cierto? Ahí quedó el chacho, que no tan valiente, pero salió el papá a defender a su cachorro, y ahí uno sabe, hoy mejor me escondo. Cuando el Señor Jesucristo se presentó a Saulo, no tan solo dijo, yo soy Jesús, sino que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando tú persigues a uno de mis discípulos, tú me estás persiguiendo a mí. Imagínense, en Chile eso le llamamos una parada de carro. Lo paró en seco. Hasta aquí llegaste. Si tú crees que es fácil y puedes hacer todo lo que quieres con mis discípulos, quiero decirte hoy, yo soy Jesús y tú me estás persiguiendo a mí, a quien tú llamas Señor. Pero dice la Escritura que cuando Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, el Señor Jesucristo no le dijo a Saulo, ponga atención en esto, hoy día tu vida termina. El Señor Jesucristo no le dijo a Saulo, mira, yo he visto cómo tú maltratas a mis discípulos. Yo he visto cómo tú los persigues, yo he visto cómo tú haces burla de ellos, te ríes de cómo los pastores predicamos, porque a veces hay personas que se burlan de nosotros y a veces de nosotros como cristianos. Yo quiero contarles otra historia. Bueno, aquellos que me conocen saben que a mí me gusta mucho contar historias y tengo varias historias que contar. Eso es lo interesante de la vida, es una aventura. Con el Señor uno siempre tiene experiencias y historias. Yo años atrás, antes de comenzar mi servicio a tiempo completo como pastor, como misionero en Chile, yo trabajaba en un banco que se llamaba el Banco Santander. No sé si aquí este banco está o alguna vez estuvo. Bueno, yo estuve en un banco muy importante en España, en otros países y en Chile. Es como el banco tal vez más grande. Yo trabajé en el área de los créditos hipotecarios. Yo era el funcionario que estaba a cargo de las ventas al contado cuando un cliente del banco tenía una propiedad con hipoteca del banco y la quería vender a otra persona. Yo era esa persona que estaba ahí, haciendo los trámites de esa venta. Muchos millones de pesos. Si yo me equivocaba en un cero, inmediatamente me colgaban. Y gracias a Dios yo tenía un muy buen puesto, un buen tiempo y salario cuando yo trabajaba ahí en el banco. Y cuando el Señor me llamó para servir en el ministerio, yo quiero decirle, yo estaba ganando mucho dinero, estaba arrendando un departamento en el norte de aquí, en el norte, que era muy grande el departamento, no tenía nada de mueble, pero ese era mi departamento. Yo ya había dejado a mi familia y estaba viviendo, tenía una muy buena situación. Cuando de repente yo estaba trabajando en el banco, en mi cubículo, con mi computador, y yo pensaba en las cosas del Señor y de repente escucho una idea que vino a mi mente. Me dijo, Darío, quiero que me sirvas a tiempo completo. Y uno cuando camina con el Señor ya por mucho tiempo, yo quiero decirle, usted comienza a saber cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Cuando usted camina mucho tiempo con el Señor, usted puede distinguir la voz del Señor de la voz de los suegros. A veces usted tiene un pensamiento y dice, esa es mi suegra, se me metió en la mente, así habla mi suegra. Pero cuando usted camina con el Señor, usted aprende a distinguir la voz del Señor. Y sabe cuándo es la voz de la esposa. Tiene un pensamiento, no, esa es Adriana que siempre está ahí, la tengo metida en mi mente. ¿Cómo la saco? Cuando usted camina con el Señor y usted va conociendo al Señor, yo quiero decirle, usted aprende a conocerlo ahí, aprende a distinguir su voz. Y él me dijo, Darío, yo quiero que tú dejes ese trabajo. Y yo, pero Señor, ¿cómo? ¿Será el Señor que me está hablando? No, el Señor. No puede ser. ¿Por qué? Porque estoy muy bendecido en el banco.
Y esta es la voluntad de Dios, que yo esté bendecido, en victoria y yo estaba prosperado, pero hermano, no le cuento. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo? No, esto no puede ser la voz de Dios. Yo me estoy engañando, pasando películas, pero pasar los días, esa idea continuaba. Darío, yo quiero que tú dejes el banco y me sirvas a tiempo completo. Y la verdad, hermano, yo quiero decirles, nadie me habló de estas cosas, pero yo quiero decirles, eso comenzó a ser tan intenso que inevitablemente yo llegué a la conclusión, y no podía hacerme loco, es el Señor. Y yo tuve que tomar una decisión, dejar una buena posición. Yo le digo, la competencia que teníamos con mis compañeros era quién tenía la corbata más linda, la corbata más costosa. Ese era, usted podía llegar con los zapatos sucios, como sea, pero era la corbata. Ya, porque cuando usted se sentaba, la gente le miraba la corbata. Y en esas cosas estábamos, ya, con camisas de marca y ropas y trajes de marca. La verdad, eso a veces parecía una pasarela del banco, ¿ya? Y hermanos, yo quiero decirles, llegó un momento en que yo tuve que decidir qué voy a hacer. Voy a escuchar a Dios y hacer lo que Él me pida, o yo voy a hacerme el sordo y voy a quedarme aquí porque estoy en victoria, bendecido y prosperado. Y esto también es la voluntad de Dios, como algunos dicen, aunque había muchos cristianos también que vivieron la pobreza. Pero hermanos, yo quiero decirles, yo tuve que tomar una decisión, porque cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida, Él demanda de nosotros una decisión. ¿Qué vas a hacer de mí? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar conmigo en mi vida, en tu vida? Y el Señor Jesucristo, cuando se apareció a Saulo, Él no se apareció con una espada de fuego para cortarle la cabeza por estar teniendo esa actitud con otros de sus discípulos. Él no vino con un juicio sobre él. Él se presentó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero hermano, fíjese en lo que dice el versículo 6. Jesús le dijo a Saulo en esta visión, levántate, entra en la ciudad, en Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo se sentirían ustedes si ustedes hacen algo malo y alguien los pilla? Usted está esperando, me va a despedir mi jefe. Pero si el jefe que viene y sabe lo que usted hizo, que no hizo lo correcto, viene y en vez de despedirlo dice, levántate, tienes que ir a la otra área, sigue trabajando, tengo algo contigo. ¿Cómo se sentiría usted? Voy a seguir robando. Si no me hizo nada, ¿cierto? Parece que no se dio cuenta. Dice que Jesús, cuando se presentó a Saulo, Él le dijo, levántate, porque él se había caído a tierra. Muchas veces, hermano, yo quiero decirle, cuando nosotros, las personas, hombres o mujeres, tenemos un encuentro real con el Señor Jesucristo, muchas veces, figurativamente, nos caemos a la tierra. Y nos caemos a la tierra porque nos damos cuenta que si nosotros estamos delante de Dios, no somos nada. Somos simples pecadores. A veces nosotros creemos que somos los mejores en el barrio, pero si usted y yo estamos delante del Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que no somos nada delante del Dios creador de todo lo que existe. Somos simples pecadores, personas que merecen el juicio, castigo y condenación. Pero la Biblia nos entrega una buena noticia, que cuando usted y yo de corazón sincero estamos delante del Señor Jesús, para entregar nuestra vida, Él no tiene una espada de fuego para cortarnos la cabeza. Él tiene un propósito, Él tiene amor, Él quiere perdonarnos, Él quiere perdonarle a usted para usarlo porque tiene un propósito. Él sabe quién es usted, Él sabe dónde, cuándo y de quién usted nació. Él conoce toda su infancia, toda su historia, todo lo que usted ha recorrido. El Señor lo sabe, sabe las cosas buenas que ha hecho y todas las cosas malas que usted ha hecho. Y quiero decirle lo que la Biblia dice, Dios nos llama y nos dice, levántate, levántate. A veces caemos delante de Él,
quebrantados. A veces venimos a Jesús llorando, quebrantados, porque sabemos la vida que hemos tenido. Y cuando vemos el amor de Dios por nosotros, que es tan grande, eso nos quebranta, nos emociona. Y venimos a Jesús cuando dice, yo soy Jesús. Y estamos arrodillados, nos caemos a tierra. Y este es el Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia. Él dice, ven, levántate. Entra a la ciudad, se te va a decir lo que tienes que hacer. Este hombre, Saulo, que era alguien que no gustaba de los cristianos, que era perseguidor, que odiaba a los aleluya, a los canutos, como se les llame. Dice, cuando él tuvo un encuentro, no con una religión, sino con Jesús, el verdadero Jesús, su vida cambió radicalmente. Su vida cambió totalmente. Hay personas hoy día que buscan la religión para callar su conciencia. Y si practican la religión, piensan que ya han cumplido con Dios, pero no conocen a Dios. Son personas que necesitan hoy día tener un encuentro con Jesús, saber quién es verdaderamente Jesús. Y dice que cuando Saulo tuvo este encuentro con el Señor, dice que el Señor le dijo, levántate, Saulo, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque cada discípulo del Señor, cuando tiene un encuentro personal con el Señor, es una persona que sabe que ahora tiene que vivir la vida según la dirección del Señor. Cuando una persona se convierte de verdad a Cristo, le entrega verdaderamente la vida a Cristo, esa persona que es nueva, como dice la Biblia, nace de nuevo. Ese nuevo cristiano, hijo de Dios, lo único que quiere, Señor, quiero conocer tu voluntad, dime qué debo hacer. Y cuando una persona entregó su vida a Cristo, y Cristo nos da una instrucción, aquellos que entregaron su vida a Cristo, siguen las instrucciones. Se te dirá lo que debes hacer. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en mi familia? ¿Qué debo hacer en mi matrimonio? ¿Qué debo hacer con mis hijos? ¿Qué debo hacer con mis finanzas? ¿Qué debo hacer en mi trabajo? ¿Qué debo hacer en la iglesia? Se te dirá lo que debes hacer. La Escritura dice que este momento fue la conversión de uno de los mayores perseguidores de los cristianos, Saulo de Tarso. Una persona que no gustaba de los cristianos, los perseguía, pero curiosamente él se volvió en un cristiano. Él se volvió en uno de los que él perseguía. Él se volvió en uno de aquellos que él respiraba amenazas y muerte. Y la Escritura dice, ¿qué ocurrió con la vida de Saulo? Quiero que me acompañe ahí en el mismo capítulo 9, en el versículo 17. Y con esto quiero ya estar terminando. Dice Hechos 9, 17, después de la conversión que Saulo entregó su vida a Jesús, dice Ananías, que era un cristiano, otra persona que el Señor contactó para que ayudara a este nuevo cristiano, Saulo. Dice, Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo, y después de poner las manos sobre él, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo? Yo quiero decirle, esto ocurrió también en mi vida y en la vida de todos aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Cuando usted entrega su vida a Jesucristo, va a haber una persona que le va a ayudar, como Ananías, que ayudó a Saulo. Usted se va a encontrar tal vez con el pastor, con otro hermano, el que le invitó, que le va a ayudar. Dice que Dios contactó a Ananías y le dijo, Ananías, ve dónde está este hombre llamado Saulo, pon tus manos porque él es instrumento especial para mí. Yo quiero decirle, usted puede leer esto en la casa, Ananías no quería ir, no quería ayudar a Saulo porque Ananías sabía quién era Saulo, perseguidor de la iglesia, pero Señor, tú sabes quién es él. Ananías, él es instrumento mío, ve. Y Ananías nuevamente obedeció lo que el Señor le dijo. Y dice que cuando entró en la casa de Saulo de Tarso, ¿cuál fue una de las primeras cosas que Ananías le dijo a Saulo? Saulo, el Señor me envió para ayudarte
El Señor, el mismo Señor que se te apareció, para que recobre la vista, pero para que sea lleno del Espíritu Santo. Para que sea lleno del Espíritu Santo, porque quiero decirle, esto es una característica de aquellos que tienen un encuentro real con el Señor Jesucristo. Ellos tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Es un regalo de Dios. No lo podemos comprar, no lo podemos ganar, no podemos hacer procesiones ni hacer grandes sacrificios para tener el Espíritu Santo. Es un privilegio que Dios les da a aquellos que han entregado completamente su vida a Él. Dice, para que sea lleno del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice después, dice, al instante cayeron de sus ojos como una escama y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Una de las características de aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, que han tenido un encuentro con Él, es que se han bautizado. El bautismo del cual habla la Biblia de los seguidores de Jesús es un bautismo que uno decide, no los padres. No la esposa, no el esposo, no nadie más, nadie nos puede empujar. Es una decisión personal, pero es una decisión que cada persona que entrega su vida a Jesús tiene que tomar. Yo quiero decirles, yo me acuerdo muy bien cuando mi mamá me llevó a un convento, de hoy día unas carmelitas que hay allá en cerca de la ciudad. Yo tenía 8 años, ella me llevó a bautizarme. ¿Saben por qué me llevó a bautizarme? Porque yo no era un buen niño. Ella pensaba que si yo lo bautizo se va a calmar. Y cuando llegué, creo que tenía como 8 años. Yo recuerdo muy bien cuando el sacerdote, el curita, me vio y le dijo a mi mamá, ¿no está grande el niño para bautizarlo? A mí me molestó lo que dijo. Pero después, al pasar los años, cuando a mí me predicaron el Evangelio, yo me convertí en esa peluquería, yo le dije a mi hermano, Juan, quiero bautizarme. Porque yo había entendido que una persona que realmente quiere hacer lo que el Señor nos dice, se te dirá lo que debes hacer. El Señor nos pide bautizarnos. Y yo le dije a mi hermano, quiero bautizarme. Eso fue un día jueves y un sábado en la mañana estaba bautizándome en una lagunita, en una parte de la ciudad que no le voy a decir esa lagunita de dónde salió. Porque se lo digo, usted no va a querer llevar a nadie a bautizarse ahí. Mi esposa, siempre que cuento esta historia, se ríe, carcajea y se burla de mí con otros de mi hermano porque ellos saben que era esta lagunita. Pero yo fui bautizado en esta lagunita y me acuerdo muy bien, era muy flaquito, con unos trajes de baño verde que eran súper raros. Y yo fui bautizado a las 8 de la mañana en Chile. No es como acá. Hacía mucho frío. Yo entré al agua así, ni se imaginan, y fui bautizado. Saulo, cuando se convirtió, entregó su vida. Dice que Ananías fue, le ayudó. ¿Y Saulo qué fue? Dice que él fue bautizado. A Saulo lo bautizaron. El apóstol Pablo tuvo que bautizarse. Pero el versículo 19 también dice que él cobró fuerzas. Cuando una persona se convierte a Jesús, es alguien nuevito, es como un bebé. El otro día fuimos a visitar a nuestra hermana Natalie, ¿cierto? A Nati. Y conocimos su bebé, ¿cierto? Era pequeñita y Kate la tomó, ¿cierto? Estaba con ella. Y a veces yo quiero decirles, antes de tener a nuestra primera hija, yo dije a Diana, ni loco voy a tener al bebé cuando nazca. Imagínate, se me cae. Ese es el temor. No sé si todos los papás teníamos ese temor. Imagínense, ¿cómo lo hago? Porque a veces se mueven. Bueno, una persona cuando es nuevita, se bautiza, se convierte a Cristo, es alguien que requiere atención, debemos ayudarlo a que cobre fuerza, ¿cierto? Igual que los bebés. Saulo dice, tomó alimento y cobró fuerzas. Pero mira, después de cobrar fuerzas, dice que estuvo varios días con los discípulos. Es decir, él no vivió su relación con Dios aparte, solo, como una isla. Él se juntó con otros discípulos, fue a la ciudad, se juntó con los hermanos ahí, era un nuevo cristiano. Él no estuvo ahí como yo en mi casa. Si yo puedo adorar a Dios en mi casa, no. Él estuvo con la iglesia, con los hermanos. Pero el versículo 20 dice que también después de estar con los hermanos, mira lo que dice, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Estaba recién convertido, no fue a la universidad cristiana, al instituto bíblico. Él inmediatamente lo que hizo fue
hablarle a otra persona de Jesús, a un vecino, a un amigo. Oye, te invito, mira, quiero contarte lo que ocurrió en mi vida. Eso es predicar a Jesús. A veces nosotros pensamos que predicar a Jesús es ponernos en el púlpito y tener todo lo que los predicadores tienen. No, predicar a Jesús es hablar con una persona. ¿Sabes lo que ocurrió? Conocí realmente a Jesús de Nazaret, cambió mi vida. Y quiero que tú puedas escucharme y conocerlo para que tú puedas decidir si entregas tu vida a Él o no. Saulo de Tarso, nosotros lo conocemos como el gran apóstol Pablo. Él persiguió a los cristianos al comienzo, pero la Biblia dice que después a él lo persiguieron. ¿Y saben por qué? Porque él solamente quiso ayudar a las personas a conocer a Jesús. Él iba de ciudad en ciudad, y en las ciudades que llegaba él predicaba a Jesús. Había gente que lo escuchaba y creía, pero había gente que no lo seguía, no creían en él, en el mensaje de Pablo, y lo perseguían, lo presionaban, lo apedreaban. Muchas veces él quedaba casi como muerto después que la gente lo atacaba. ¿Saben por qué? Lo único que hacía Pablo era hablar de Jesús. Queridos amigos, hermanos, no basta con ser religioso. Saulo era un hombre que buscaba y conocía y pensaba en Dios. Él necesitaba un encuentro personal con Jesús. Y el encuentro personal que él tuvo fue totalmente distinto. Yo quiero decirle, usted no necesita sentir un fuego en su interior para saber que usted tiene un encuentro personal con Jesús. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, si usted tan solo cree en Jesús y entrega su vida simple, como un niño, usted puede tener el perdón completo de sus pecados, reconciliarse con Dios. Yo cuando me convertí en esa peluquería, no hubo un resplandor, no se abrió el cielo, no vi a los ángeles, no escuché una voz, nada de eso. Yo tomé la decisión, una convicción en mi corazón, en mi mente. Le dije a mi hermano que era cristiano, quiero bautizarme. Yo quiero decirle que todos necesitamos un encuentro con Jesús, pero necesitamos vivir lo que Saulo vivió. Fue lleno del Espíritu, fue bautizado. No podemos ponerle condiciones al Señor. Él fue bautizado, dice que cobró fuerzas. Otro hermano lo ayudó, compartió con la iglesia, con los hermanos, y dice que él compartió su fe con otras personas. Yo quiero en esta mañana, porque hermanos, me queda poco tiempo en Barranquilla. Yo quiero hablar a su vida, a su corazón. Si usted todavía no ha entregado su vida realmente a Dios, no estoy hablando de una religión, a la religión evangélica, estoy hablando de Jesús. Yo quiero pedirle que usted lo considere. Y si usted quiere entregar su vida a Jesús, yo quiero decirle que es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Cuando yo dejé el banco y esa posición que tuve, yo quiero decirle, no sé si mi mamá esto lo sabe o no, pero hubieron días, y esto no estoy sacando las tarjetas ni nada, hubieron días donde mi comida del día era una papa cocida. Porque yo comencé a trabajar como misionero sin casi nada de apoyo, buscando el apoyo de Dios. Y habían días que yo comía, lo único que tenía en mi departamento chiquitito, que fue ahí donde conocí a Adriana, a veces habían días que yo tenía solamente una papa. ¿Qué hago con la papa? Bueno, la voy a cocer. No tenía ni siquiera sal, ni mayonesa, solamente agua. Estaba la estufa eléctrica y tenía una ollita chiquitita, ponía agua y la papa y dije, me la voy a comer cocida porque cruda ni loco. Pero cuando me comí la papa cocida, no sé si alguien ha comido una papa cocida sin aliños, sin nada, y sabe súper mal. No me la comí toda. Pero quiero decirle, esos fueron los tiempos al comienzo. Y hoy día el Señor me ha traído acá. El Señor se preocupa de aquellos que entregan su vida a Él. A veces uno dice, no, tengo más problemas con el Señor. Yo quiero decirte eso, todos tenemos problemas, pero el Señor nos va a ayudar y te va a ayudar a ser vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, yo quiero animarle. Y yo quiero animarle, piense en estos días. ¿Qué va a hacer usted de Jesús en su vida? Quiero invitarle a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos leer del apóstol Pablo. Y Padre bueno, quiero pedirte por favor
Señor, por aquellos amigos que están aquí, hermanos, que, Señor, te están buscando. Tal vez han conocido una religión, tienen un deseo, un gran deseo de caminar bien contigo. Y, Señor, quiero pedir para que ellos tengan un encuentro con tu Hijo, Señor Jesucristo, un encuentro real. Padre, aquellos que quieran hacerlo, yo te pido que les ayudes a que por fe, con fe, entreguen su vida completamente a ti a través de Jesús. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermano, si usted quiere tomar esta decisión de entregar su vida a Jesucristo, yo quiero pedirle y decirle esto: hable conmigo o con el pastor Freddy, tal vez después de esta reunión o en la semana, ¿ya? O con algún hermano. Quiero entregar mi vida a Jesús, ¿qué debo hacer? Y le vamos a ayudar.